Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Emergencia 24/7. Como ya sabes, estás en este podcast, estoy muy contento de que puedas estar escuchando este nuevo episodio. Antes de partir, me gustaría volver a extender la invitación para que visites nuestro canal de YouTube, Emergencia 24/7, donde además de encontrar los episodios anteriores del podcast, hay algunos materiales especiales para este. Así como nuestro primer video podcast junto con nuestros amigos de Omega Capacitaciones, especialmente con José Daniel, conversamos sobre cuáles son los desafíos de los centros de capacitación en contexto de la pandemia y cómo la digitalización a la fuerza vino para quedarse y el cambio de paradigma que tenemos que enfrentar todos los que estamos detrás de algún formato de entrenamiento. Si es que aún no has visto nuestro canal de YouTube, te invito para que puedas ir y disfrutar de ese excelente episodio que estará disponible solo a través de ese canal. Agradecer también al resto de las personas que nos ha escuchado, que nos ha hecho comentarios a través de las redes sociales y invitarlos para que podamos analizar este episodio. En nuestro capítulo anterior conversamos sobre los cambios en el algoritmo de reanimación de la Sociedad Americana del Corazón propuestos en el contexto de la pandemia y hablamos sobre el algoritmo del soporte vital avanzado adulto. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes mis apreciaciones en relación al algoritmo del soporte de vida básico para profesionales del área de la salud. Como ustedes saben, la Sociedad Americana del Corazón siempre que hace estas propuestas hace diferencias en los algoritmos para los legos o personas que no tienen entrenamiento clínico, luego los algoritmos de soporte de vida para profesionales del área de la salud y los algoritmos de soporte de vida avanzado. Esto para adultos y pediátricos. En esta oportunidad, ya que he estado trabajando en una ponencia, en una clase de soporte de vida básico, me pareció muy importante. Y además quiero dejar con ustedes mi traducción de este algoritmo. Me gustaría que me dijeran qué les parece, si es que existen algunas sugerencias y vamos a dejarlo ahí en la descripción para que ustedes lo puedan ver y también lo puedan compartir sin ningún problema. Vamos a partir entonces. El algoritmo del soporte de vida básico para profesionales del área de la salud de pacientes adultos parte con este primer paso que ya mencionamos en el algoritmo avanzado y que tiene que ver con limitar la cantidad de personas que van a participar en una reanimación cardiopulmonar por las implicancias que conversamos en nuestro episodio anterior. Esta estructura piramidal en relación a la seguridad de la atención de los pacientes en paro con sospecha o confirmados de COVID-19. Me parece interesante hacer este apartado porque sin duda que todas las políticas y las técnicas de soporte de vida van a tener un cambio después de la pandemia. Va a ser muy difícil establecer un algoritmo para pacientes que no sean sospechosos. Cuando tengamos que enfrentarnos a un enfermo inconsciente con ausencia de antecedentes médicos, ¿cómo vamos a poder diferenciar si es que es un paciente realmente sospechoso o no? Desde esa perspectiva, creo que todos nosotros tenemos que enfrentar a aquellos pacientes al menos como sospechosos. Es difícil hoy día poder obtener aquella información. Por lo tanto, los cambios que van a existir en todos los protocolos de actuación, sean básicos o avanzados, aquellos que van a estar orientados a la población, deben contemplar medidas de mitigación para disminuir las tasas de transmisibilidad del virus y el riesgo de contaminación. Y por eso que este algoritmo parte también con dos premisas. La primera es: utiliza tu equipo de protección personal y limita la cantidad de personas que van a participar en la reanimación cardiopulmonar. Y como ya mencionamos en el capítulo anterior, esto incluso si significa sacrificar algo de tiempo en el cual el paciente reciba las primeras técnicas de soporte de vida. Esta estructura piramidal, entonces, de seguridad antes de atender al paciente, donde estoy yo primero, luego los testigos y mi equipo, y en tercer lugar el paciente al cual vamos a atender. Luego de eso vamos a
identificar el nivel de respuesta del enfermo. Ese es el segundo paso. Una vez que he decidido y tengo mi equipo de protección personal y además hemos limitado el personal que va a trabajar, verificamos el nivel de respuesta. Si es un paciente que no responde pero respira y tiene pulso, lo dejamos en posición de seguridad y esperamos una evaluación secundaria. Si esto sucede en un escenario extra hospitalario, deberíamos ahí además activar la cadena de emergencias para poder atender a este paciente. Si es un paciente que no responde, no respira, pero tiene pulso, nos pasamos hacia qué haríamos en un paciente en un escenario de un paro respiratorio. Como conversamos en el episodio anterior sobre disminuir la exposición a los aerosoles, es importante tomar los resguardos que aparecen mencionados en esta porción del algoritmo para poder hacer una estrategia de ventilación de rescate. No es que no haya que hacer una ventilación de rescate, evidentemente sí hay que hacerla. Los paros respiratorios en los pacientes adultos, si es que no los tratamos, rápidamente van a progresar a paros cardiorrespiratorios producto de la hipoxia y las complicaciones nefastas que ésta tiene. Es por eso entonces que si mi paciente no responde, no respira, pero aún tiene pulso perceptible, tengo que pasar a dar las ventilaciones de rescate. Los cambios sugeridos en el algoritmo son que esta ventilación de rescate debe contemplar el uso de la bolsa de resucitación o bolsa válvula máscara con adicionando el uso de un filtro, sea HME o un filtro EPA, que permita disminuir la posibilidad de transmitir aerosoles. Eso, además de garantizar un excelente sello entre la máscara y en la máscara del dispositivo y la cara del paciente. Esto siempre ha sido vital para poder hacer una estrategia de ventilación efectiva. Lo que pasa es que hoy el énfasis está puesto para disminuir la posibilidad de fuga de aire por el riesgo de los aerosoles que existen ahí. Además, está la sugerencia de poder hacerlo a 4 manos o con un operador que se centre solo y exclusivamente en hacer el selle con ambas manos entre la máscara y la cara del paciente. La frecuencia de la ventilación mantiene la misma relación, una ventilación cada 5 a 6 segundos y evaluar al paciente en los próximos 2 minutos. Si en la evaluación o durante las ventilaciones de rescate el paciente pierde el pulso y cae en paro cardiorrespiratorio, lo que tenemos que hacer es iniciar las maniobras de reanimación. Entonces, hasta esta altura del algoritmo, frente al paro respiratorio, los cambios son utilizar los filtros a garantizar un sello adecuado entre la máscara y la cara del paciente. Además, si es que aún no lo hemos hecho, tenemos que activar la cadena de emergencias. El código que tenemos establecido en nuestro centro de atención o si nos encontramos en un escenario extra hospitalario, llamar a la central de emergencia. Bien, ¿les parece entonces si pasamos frente a qué hacer con el paciente que no responde, no respira y no tiene pulso? Más de alguno de ustedes tiene que estar analizando ahí, bueno, esto de respirar y no tiene pulso, ¿hay algún cambio en la evaluación? Como es para profesionales del área de la salud, los cambios que existen en el algoritmo tienen que ver con el uso del equipo de protección personal y con disminuir los tiempos para comprobar si es que el paciente tiene movimientos torácicos o no. Es decir, cuando yo me acerco y estimulo al paciente y veo si es que está ventilando y tiene pulso, para eso tengo un tiempo de máximo 10 segundos y mínimo 5 segundos para poder hacer la determinación de ambas acciones. Estos cambios ya estaban propuestos desde la última actualización. Lo que sucede cuando tengo al paciente que no tiene pulso y no está ventilando, ya activamos la cadena de emergencia, vamos a partir con las compresiones torácicas. En relación a las compresiones torácicas no hay cambios en ella. Es decir, las compresiones deben ser a 100 a 120 compresiones por minuto, con una profundidad ideal mayor de 5 centímetros, y si existe algún sistema de medición de la profundidad, el objetivo es buscar que no sean más profundas que de 5 a 6 centímetros, permitir la reexpansión torácica total y minimizar la interrupción en las compresiones torácicas, es decir, se mantienen los mismos criterios de calidad.
Los cambios vienen cuando vamos a asociar esto a una estrategia de ventilación, porque dentro de las estrategias de ventilación aparecen mencionadas dos. La primera, y es con la que estamos más familiarizados, es asistir la ventilación con la bolsa de resucitación cada 30 compresiones, asistiendo 2 ventilaciones, en la misma relación de ciclos de reanimación de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Obviamente poniendo los mismos resguardos que aparecen mencionados al momento de tratar el paro respiratorio, es decir, un adecuado selle entre la máscara y la cara del paciente, todo el equipo utilizando su equipo de protección personal y el uso de un filtro HME o EPA. La otra alternativa de estrategia de ventilación-oxigenación es la que podría ser llamada entre comillas más novedosa, y es que nos da la posibilidad de hacer una oxigenación pasiva. ¿En qué consiste la oxigenación pasiva? Simplemente en aportar oxígeno con una mascarilla en alto flujo al paciente y realizar compresiones torácicas continuas. Como hemos conversado, las compresiones torácicas generan unas diferencias de presión en la caja torácica, lo que inevitablemente genera volúmenes tidales, es decir, existe intercambio de aire. Si nosotros estamos aportando oxígeno en altas concentraciones, estos pequeños movimientos de volumen intratorácico van a ir aportando alguna cantidad de oxígeno. Por ejemplo, antes de la pandemia, habían grupos que promovían el uso de la oxigenación apneica en aquellos paros extrahospitalarios que estaban siendo atendidos inicialmente por ritmos de fibrilación o taquicardia ventricular sin pulso. Hay un par de estudios que demuestra ahí cómo aumenta la sobrevida cuando hacemos oxigenación pasiva, dándole privilegio a compresiones torácicas ininterrumpidas. Hoy en día, en contexto de pandemia, tenemos la alternativa de poder hacer una u otra alternativa. Creo yo que lo que va a ser determinante es la cantidad de personal entrenado y la disponibilidad de los dispositivos para hacer el control adecuado de la vía aérea. Si es que estamos partiendo en un escenario de soporte de vida y este va a ser básico, luego de dar la activación de la cadena de emergencia y vigilar que estoy cumpliendo con el uso adecuado de mi equipo de protección personal, puedo aportar oxígeno al paciente mientras doy compresiones torácicas continuas y posteriormente construir una estrategia que me permita tener un manejo más avanzado de la vía aérea en la reanimación cardiopulmonar avanzada. En relación al uso del DEA, no existen cambios. Apenas llegue el DEA, lo podemos utilizar, sea con un respondedor o con 2 respondedores, utilizando los parches adecuados al grupo etario del paciente en la posición que aparecen mencionados, ya puede ser anteroposterior o paraesternal derecha y en la zona del ápex. Y luego siguiendo todos los pasos que ya conocemos y están descritos para el uso de una desfibrilación precoz. Permitir el correcto análisis del ritmo y a presionar el botón de descarga cuando el DEA nos indique que es necesario. Habíamos mencionado ya, pero volvemos a hacer el hincapié en que dentro de las técnicas de reanimación básica o avanzada, la posición de los parches y determinar si el ritmo es desfibrilable o no y aplicar una descarga es la técnica que genera menos aerosoles y hay menos riesgo de contaminación. Y es una de las técnicas que sí o sí tenemos que seguir utilizando. Luego de aplicada la descarga, en el caso de los ritmos descargables, vamos a reiniciar las compresiones torácicas por otros 2 minutos, asociando la misma estrategia de ventilación que veníamos utilizando desde antes. Si el ritmo no es descargable, lo que tenemos que hacer es reiniciar inmediatamente las compresiones torácicas, adicionando también la estrategia de ventilación y de oxigenación que ya habíamos seleccionado. ¿Qué te parece hasta acá este algoritmo modificado para tiempos de pandemia? ¿Han utilizado este como referencia para modificar los algoritmos de sus lugares de trabajo? Déjenme los comentarios ahí para ver cuáles son los cambios que están proponiendo ustedes ahí donde están trabajando. Un fuerte abrazo, que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio.